de la provincia y nos decía, a mí me llamó mucho la atención, pero él decía, nos sorprendió y fue necesario repetir 3 veces, ¿no? Estamos con Gabriel Friedrich, a quien vamos a sumar también a la conversación, y en realidad para que nos pueda explicar un poquito más qué está pasando, economista. ¿Cómo estás, Gabriel? Bien, muy bien. Muy bien. Bueno, a ver, primera impresión de este dato. Sí. ¿No? La gente puede hasta incluso descreer del número, por lo que vengo viendo en comentarios y demás. Che, ¿cómo puede ser que el dato vaya a la baja cuando en realidad la percepción es otra? Sí, hay que hacer distintas lecturas. Bien. La primera lectura es que, digamos, de mayo a junio sube un poco, pero termina subiendo, está bien, unos 5 a unos 6. Hay una pequeña tendencia a la suba. Eso se repite por bueno, lo general. Sí, pero el tema es que la política que implementó el gobierno, o la lucha, la primera gran lucha que tiene el gobierno es ir a un sendero, claro, y tener, descenso, claro, sí. y tener la inflación cercana a 1 y posiblemente menos de 1. Son las expectativas que tenía el gobierno, por lo menos hasta esta altura. Ahora, independientemente de lo que está pasando, es como, por eso te decía, hay que tratar de separar. Bien. Una cosa es el efecto en la inflación, otra cosa es cuánto me alcanzan mis ingresos, otra cosa es cómo se compone el índice de inflación y cómo son los hábitos de consumo de las distintas familias. Eso también hay que tratar de entenderlo. Pero vamos primero por el primer punto. La inflación en general viene en un proceso de desinflación. Sí. Sí. Tenemos algunas subas y bajas, pero la tendencia es como decreciente, o sea, va en descenso. La sensación de la gente puede ser otra, y efectivamente es otra, en términos de lo que a mí me alcanza con mi salario, con mis ingresos respecto de mi poder de compra. Entonces, es como que hay parece contradictorio. Está bien, pero sí está claro. Parece contradictorio, pero en un punto no es contradictorio. ¿En qué sentido? Yo tengo un descenso de los precios, pensé que en realidad que los precios iban a aumentar más porque posiblemente no estoy teniendo los niveles de consumo que solía tener, y es totalmente válido. Cuando uno toma, Caro, los índices de salarios que publica el INDEC, cuando uno ve abril contra abril del año pasado, o sea, abril del 25 versus abril del 24, donde abril del 24 fue un mes complicado, sí, porque, sí, claro, sí. Entonces uno ve que sí han crecido, pero cuando uno toma abril del 25 versus abril del 23, esos índices, en términos reales, esos índices salariales, todavía no están a los niveles del 2023. O sea, todavía no logró el índice salarial o la masa salarial recuperar en los distintos... Claro, porque uno se debería imaginar, ¿no?, en gráfico, 2023, la caída, el 2024... Y esta caída es lo que se recupera. Y cuando vos ves, cuando ves 2025 versus 2024, sí recuperó. Ahora, cuando medís 2025 versus 2023, recién estuve, de hecho, revisando de vuelta el panel de variables que yo veo, y efectivamente es así, digamos. Claro. No. O sea, la medición correcta, la comparación, digo, sería 2023-2025. Para mí sí, porque 24 fue una caída abrupto. Y tener presente también que en el 23 sí teníamos niveles altos de inflación. ¿Cuánto era en ese momento? Mirá, no me acuerdo exactamente, pero estábamos en valores mensuales del 5, del 6, o sea, digo, no me acuerdo exacto, ¿no? Por supuesto, pero a valores mucho más altos que los de ahora, por supuesto, eso sin ninguna duda. Entonces, lo que uno ve siempre son las variables reales, estas variables reales. Entonces uno no me alcanza, o no tengo todavía el nivel de consumo que pretendo tener, sí mejoré, pero la memoria que uno tiene a nivel de lo que uno percibe, de lo que uno vivió, que esas cosas sí quedan grabadas, entonces uno no es como que no termina de asociar bien, porque la sensación es,
si no me está alcanzando, no estoy en los niveles que tenía, pero la inflación no creció como yo entiendo que creció, hay algo que no me cierra. Claro. Y en realidad es esto, es que por más de que la tasa de inflación parezca que o sea, nos sorprendió a todos porque todos esperamos entre 1,9, 1,9 o 2%, O 2, más sí. cercano al 2. Sí. Por más de que haya sido 1,6, no es incongruente con la sensación del poder de compra mío, o sea, de cada uno, Claro. de que no estoy totalmente bien. Entonces es como que uno tiene que tratar de separar la realidad y la sensación, y lo que ocurre, obviamente, por eso digo la realidad y la sensación, y el proceso de la macro que va viviendo el país. Entonces, también hay que tener presente que hay ponderaciones que posiblemente dentro de la canasta que va midiendo el índice de inflación tengan que ser revisadas, digamos. ¿En qué sentido? Y bueno, porque... ¿Cuáles? Y por ejemplo, posiblemente la parte de servicios. Servicios tuvo un incremento, Claro, en general muy importante porque se fueron ajustando valores y posiblemente esas ponderaciones que tenían un peso determinado en el índice tengan que ser revisados por la nueva realidad. Pero bueno, para ser totalmente claro y objetivo, el INDEC sí mide bien, el INDEC es serio, digamos, no hay cosas raras que uno pueda decir. O sea, lo que mide el INDEC está bien y está bien. De vuelta es lo que está pasando con la realidad de la gente, que esa es otra. Claro, la otra parte es el salario, ¿no? El La otra poder parte es el salario, adquisitivo, sí. la recuperación de ese salario, que es lo que hablábamos al principio. ¿Y ahí el panorama cuál es? Bueno, ¿O con qué variable medimos, analizamos? Digo, en este contexto, el dólar, ¿no? Bueno. Con este salto que también genera ahí como un sí, yo creo preocupación. que la Argentina es digamos, si hay algo que tenemos los argentinos, esa capacidad de tener que estar adaptándonos permanentemente, y entiendo que uno tiene que buscar las alternativas para poder generar incremento en los ingresos, de forma tal de poder ir, digamos, sobrellevando una situación donde posiblemente los salarios o los ingresos no se van ajustando con la necesidad que cada uno tiene o que cada uno dispone. O sea, en la medida que la inflación sigue un proceso de desinflación, o sea, Sí. que el proceso inflacionario vaya en un proceso de desinflación, la capacidad de compra, los ingresos, los salarios de la gente, o sea, de todos, van a tender a ir recuperándose y a ir ganándole a este proceso. Estamos justo en el medio del proceso. Con elecciones ahí, Claro. que también... Y después, por otro lado, tenemos todo el proceso ahora que tiene que ver con la variación que tuvo de vuelta el dólar en todas las cotizaciones, donde eso tiene varios factores que lo explican. Sí. Y que sí pueden tener algún tipo de impacto en la inflación de julio, que sabremos en agosto. Lo que yo estuve analizando, viendo, leyendo, es que hasta las primeras 2 semanas las mediciones que se van tomando, las distintas consultoras que toman mediciones dentro del mes, no perciben todavía un incremento en los precios acompañando al incremento del dólar por 2-3 motivos. El primer motivo es porque posiblemente muchos precios en algún momento ya estaban ajustados a un dólar de 1.300. Exacto. Y después, por otro lado, porque el mercado hay cosas que no te va convalidando. O sea, en la medida que el poder de compra no te convalida los aumentos, Exacto. no podés ir aumentando. Entonces, es como que estamos en una situación de transición previo a elecciones y donde al gobierno lo del dólar, evidentemente, y a la población, a la sociedad en general, no es algo
que sea positivo en esta instancia que esté pasando ahora, fue como de golpe, medio imprevisto. Entonces hay que ver cómo se va acomodando eso en términos de las expectativas de los inversores, de los consumidores, de los empresarios, de los industriales, y la expectativa que tiene el gobierno en términos de cómo va a impactar esto a nivel de lo que se ve de la continuidad del proceso de inflación y a nivel de lo que se ve en términos de la continuidad de la acumulación de reserva y la estabilidad o no que vos vayas viendo. O sea, sí, y te hago una consulta, porque Argentina siempre estuvo muy acostumbrada, los argentinos en general, todos los sectores, a vivir en medio de la inflación, ¿no? Sí, entonces siempre queda como la sensación de que no sabemos manejarnos. Milei propone esta idea de libre demanda, oferta y demás, y que no sabemos manejarnos en una cancha de ese tipo, ¿no? Cuando entra a jugar la producción, mejorar nuestros niveles productivos, ser más competitivos, con los riesgos que eso implica también, ¿no? ¿Cómo analizás esos factores también? Es muy buena la pregunta. Mira, Caro, acá hay que cambiar la cabeza. Pero es difícil. Muy difícil. Porque ¿cuántos años lleva Argentina viviendo y acomodando la economía al dato de la inflación? Muchos. De los que tenemos memoria, digamos, salvo el periodo de convertibilidad, posterior a eso, todo el tiempo. El otro día escuchaba que alguien, era un economista, pero decían solo el 5% de la población sabe lo que es vivir fuera de crisis. A ver, vivas, ¿no? hay que acomodar la cabeza y los hábitos, tanto empresariales como de consumo. Cuando vos vas a un modelo donde la inflación ya no tiene el rol que tiene, digamos, preponderante y donde se va desacelerando, hay que empezar a trabajar mucho en la eficiencia desde el punto de vista empresarial, mucho en la competitividad, en los costos y sobre todo, Caro, en la rotación. Cuando vos tenés inflación alta, muchas veces hay escasez de productos. Entonces, las empresas tienen que cuidar los productos y tienen que defender porque no tenés muchas veces la reposición que quisiera, y el consumidor se apura en consumir, en demandar, porque no sabe cuánto tiempo lo va a poder disponer al producto. Cuando vos vas a un proceso distinto donde todo empieza a desinflarse y donde vas a un periodo ya más atado a la productividad, lo que tenés que hacer es rotar y rotar mucho más la mercadería, y para eso tenés que ser la mercadería, los servicios, lo que uno, digamos, lo que uno haga, ¿no? Y para eso tenés que ser eficiente, tenés que ser competitivo, tenés que estar muy atento a todo el entorno competitivo, tenés que poder hacer la lectura de qué es lo que quiere el demandante, qué es lo que quiere el consumidor. Es mirar más al consumidor, me parece, ¿no? Mucho a partir más, de ahora. Mucho porque veníamos como de un sistema en donde había como esa cosa más financiera de... 100%, 100%. Hay que entender cuál es mi consumidor ideal, cuál es mi demandante ideal, a quién yo... Ideal me refiero a dónde estoy enfocado, cuál es el segmento, cuál es el rubro, cuál es el nicho, a qué nivel de ingreso estoy apuntando, cómo me adapto. Y el consumidor también tiene hoy la inflación también te da mucha variabilidad de precios. Posiblemente uno puede encontrar que a la vuelta hay un precio y caminando 2 cuadras hay otro, y caminando 5 cuadras hay otro, y capaz que al lado hay otro, digamos, porque se pierden a veces nociones en proceso inflacionario de altos porcentajes. Ahora, en un proceso de mayor estabilidad y baja esa variabilidad, y el consumidor tiene, pongamos una palabra, tiene más poder posiblemente que en un proceso inflacionario. Claro. Entonces, esto es lo que hablamos un ratito también. Posiblemente, si hubiésemos estado en otra Argentina, las subas que hemos tenido, que estamos viendo, ya hubieran impactado en las mediciones de julio y todavía no están impactando hasta ahora. Claro. Hay que ver cómo se sostiene el incremento en el dólar, pero uno no puede jugar el partido de la misma forma, ni como consumidor, ni como empresario, comerciante, productor. Está costando la transición. Cuesta la transición, por supuesto, porque hay un cambio cultural. De cabeza, ¿no? Hay un cambio cultural de cabeza que si uno no se adapta,
la situación te va, en lugar de sumarte a la ola, a ver cómo vas surfeando, la ola te va a voltear, porque vos estás pensando en surfear de una forma que en realidad es de otra. Entonces, acá lo que hay que tener es mucha cabeza para hacer la lectura correcta de cómo viene, pero sobre todo para cambiar desde el punto de vista de empresarial, o sea, de la oferta. Sí. Hay que cambiar la cabeza de cómo seguir adelante. No es más un tema de margen estrictamente o de precio, es un tema mucho más orientado a la competitividad y a la rotación. Y te hago una consulta ya para ir cerrando. Vos hablabas recién del poder que tiene el consumidor. Sí. Hay algunos sondeos que están dando cuenta de que, por ejemplo, se está priorizando la compra en el mercado de barrio, en el supercito cercano y demás, ¿no? Que uno podría pensar, teniendo en cuenta la cabeza de antes o cómo se manejaban las cosas, que por ahí podía estar más caro, ¿no? O no. ¿Qué lectura hacemos de ese dato, por ejemplo? A ver, acá puede haber varias lecturas. Una lectura... Digo, pensando en los hábitos y en los cambios en los hábitos de consumo. Sí. Una lectura puede tener que ver con la posibilidad de o sea, cuándo voy disponiendo el dinero y cómo lo voy gastando. Claro, comprar en el día. Claro. Y tengo y compro cerca. Claro. Entonces te alcanza para tanto, vas y gastás para exactamente. Claro. Y posiblemente en lugares donde tengo menos tentación a consumir cosas que no necesito. Bueno, es que es increíble realmente, porque uno va al súper, termina volviendo con más cosas de la que necesitaba. Y ahí está el ahorro, ¿no? O el cambio de cabeza. Claro, hay que cambiar la cabeza, digamos, no es ni a favor de nadie ni en contra de nadie, es como cada uno va haciendo su lectura. Entonces, esto es una pauta de vuelta que tiene que ver también con posiblemente con esta caída o esta sensación de real o sensación de que no me alcanza, de que no llego. Entonces, bueno, voy gastando en lo que llamamos el famoso día a día y voy tomando esta posición. Y también de vuelta en contraposición con lo que hablamos hace un rato es, bueno, si yo ya estoy en un proceso de desinflación, la variabilidad que debería encontrar en los distintos comercios estadísticamente y económicamente tiende a ser mucho menor. Entonces, posiblemente en periodo inflacionario podía convenir mucho más un tipo de comercio que otro, y hoy esa variabilidad de precios se achica de tal forma que posiblemente no me justifique ir de vuelta a hacer una compra grande para el mes, porque la inflación no acompaña. Entonces, no tiene mucho sentido. Exacto. Nos tenemos que ir a la pausa. La última pregunta para el que se maneja, está mirando mucho el dólar, invierte y demás. Recomendación. Bueno, difícil la pregunta. Hacer? Difícil la pregunta justo en este momento. A ver, hubo todo un reacomodamiento en el mercado por tema de tasa de interés y por tema dólar. Si la tendencia sigue como hasta ahora, pero el gobierno está tratando de que no, así como veníamos hablando anteriormente que era mejor la tasa que el dólar, ahora hay que frenar de vuelta y pensar que el dólar puede tener mejor perspectiva, la cotización, que la tasa. ¿Por qué? Porque una compresión es más largo, Caro, pero bueno, una compresión de tasas muy fuerte. El gobierno está tratando de que todos esos pesos excedentes no vayan al dólar y vuelvan a la tasa. Entonces incluso se armó una licitación de títulos de vuelta que no estaba prevista por el Tesoro para tratar de recuperar. Pero aparentemente a hoy, como están las cosas, de vuelta esto va cambiando, por supuesto, rápidamente. La tasa pierde preponderancia con respecto al dólar y el dólar está tomando más fuerza con respecto a la tasa. Entonces, hoy por hoy, así como antes decíamos, bueno, vamos a tasa, bueno, yo creo que hoy es más prudente pensar en el dólar. De vuelta, esto es
muy cambiante. Totalmente, Y posiblemente claro. lo que te estoy diciendo ahora, mañana o pasado, pueda cambiar por las medidas que va Estamos tomando. acostumbrados los argentinos a estar mirando y leyendo Así economía, o por lo menos los datos del dólar siempre, ¿no? Sí, Bueno, sí. Gabriel, un placer. Bueno, un gusto Muchas enorme, gracias. por favor. Muchas gracias. Bueno, nosotros vamos a seguir. Quiero leer